Dice Hebreos 11:8: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 nos habla, si uno lo lee, es el texto o el capítulo por excelencia con el que siempre hemos hablado acerca de la fe. Arranca diciendo lo que es la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Comienza a hablar de las personas de fe que estuvieron a lo largo de la historia. Nombra a todas las personas del Antiguo Testamento. Arranca con Abel, hablando de la fe de Abel, hablando de Moisés, de los padres de Moisés, habla de Enoc y habla de una serie de personas que por su fe pudieron avanzar, por su fe pudieron marcar la historia, por su fe pudieron hacer un cambio en su vida y en lo que es toda la historia del pueblo de Israel. Pero siempre hemos escuchado y conocemos, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, y yo creo que en cuanto a fe es la persona más excepcional de la que podemos hablar. Abraham era una persona en la que simplemente su vida era coherente con lo que él decía acerca de Dios. Él no tenía que poner una pantalla de creyente, mostrarse de una manera para parecer más espiritual. Simplemente su vida reflejaba al Dios en el que él creía. Y Abraham, hablamos de que él tiene fe porque, como decíamos, el Señor lo lleva de su tierra a un lugar que él no sabía dónde iba a ir. Dios le dio una promesa y le dijo a Abraham: es hora de que te muevas, y Abraham simplemente se movió sin saber a dónde iba. Y Abraham no es una persona que creció en una casa creyente, como diríamos hoy, porque no existía tal cosa. Abraham no tuvo Biblia, no tuvo nada de qué agarrarse para decir, bueno, esto yo lo creo porque mis padres me lo enseñaron. Abraham fue el primero de lo primero. El Señor se le aparece a él y simplemente creyó. Abraham no tenía una forma de orar que le habían enseñado. Abraham no tenía una Biblia. Abraham no tenía canciones. Abraham no tenía himnos. Abraham no tenía absolutamente nada. Pero Dios se le aparece y simplemente él le creyó. Le creyó en todo lo que Dios le decía. Los caldeos, que es el pueblo de donde Abraham venía, era un pueblo que practicaba la brujería. Era un pueblo que era totalmente pagano. Tenían dioses, tenían un montón de cosas que ellos adoraban, y simplemente Abraham dejó todo eso. Por eso el Señor lo saca de ese lugar. Le dice: tenés que dejar a tu tierra, tenés que dejar a tu parentela, tenés que irte a una tierra que yo te voy a mostrar. No te voy a decir todavía dónde vas a ir, vos simplemente movete y salí. Y Abraham le creyó. Abraham tomó cada palabra, y el Señor le creyó al Señor, y simplemente se movió. Y el Señor me hablaba acerca de que muchas veces nosotros como que le queremos pedir tantos detalles al Señor a la hora de movernos, a la hora de obedecerlo. El Señor nos dice que tenemos que hacer algo, nos dice que nos tenemos que mover, nos dice que tenemos que actuar, nos dice que nos tenemos que levantar, nos dice que tenemos que predicar, nos dice que tenemos que hacer algo con respecto a lo que Él nos llamó, y uno le empieza a hacer preguntas, a pedirle confirmaciones al Señor, a pedirle detalles para estar seguro de lo que tenemos que hacer. Y dice la Biblia que Abraham simplemente dijo: ok, Señor, vos decís y yo me muevo. No sé a dónde voy, pero yo me muevo. Y el Señor le da una promesa a Abraham que hasta parece como una burla, que le dice: de vos voy a hacer una nación grande. Y Abraham tenía una esposa que era estéril. De hecho, Abraham cargaba con Lot, porque el padre de Lot había muerto, que era el hermano de Abraham. Taré había tenido 3 hijos, estaba Abraham, Nacor y Harán. Harán había muerto y Abraham no tenía hijos, entonces como que de alguna manera adoptó a Lot para que esté con él. Y Lot no entraba dentro de la promesa. Aún así, Lot fue bendecido por haber estado cerca de Abraham. Dice la Biblia que los dos tenían cantidad de ganado, tenían mucha gente trabajando para ellos, y Lot había sido bendecido por el hecho de estar pegado a Abraham, que Abraham es quien tenía la bendición. Dios le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendicen.
todo el que bendecía a Abraham, todo el que iba a bendecir a Abraham y todo el que bendice hasta el día de hoy es Israel, es bendecido por Dios, porque hay una bendición sobre Abraham. Ahora, lo que nos lleva al texto que leímos hoy, Dios le dijo, andate, movete, y Abraham obedeció. Ahora, nosotros podemos decir que el Señor muchas veces nos puede dar una instrucción, nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer, y a veces le damos tanta vuelta al Señor para que Él nos explique, nos aclare, nos muestre, nos ilumine, y el Señor muchas veces quiere que nosotros actuemos en fe. ¿Qué es la fe? Es perseverar, es serle fiel, es permanecer en lo que Dios nos dice, y muchas veces no vamos a comprender lo que Dios quiere hacer, porque no nos va a dar quizás el entendimiento humano para entender lo que Dios quiere manifestar. Pero la fe tiene que ver muchas veces con eso, con avanzar solamente escuchando la voz de Dios. La fe tiene que ver muchas veces con avanzar escuchando lo que Dios nos quiere decir y hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Entonces, Dios le dijo a Abraham que una nación saldría de él, y aún, como decía hoy, pareciera hasta una burla, porque dice que él no podía tener hijos porque Sara no podía tener hijos, y una vez que descartaba a Lot del medio, que lo sacaba porque Dios le había dicho que deje a su tierra, lo único que le quedaba a él era un criado que había nacido en su casa. Entonces Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar a alguien que va a ser tu heredero, yo te voy a dar una persona que va a salir de tus lomos. Y entonces a partir de ese momento Abraham no dudó de Dios. Y como Abraham no dudó de Dios, por lo tanto Dios tampoco dudó de Abraham. Y eso es algo importante a tener en cuenta, porque nosotros podemos decir que le creemos al Señor. Nosotros podemos decir que obedecemos al Señor. Ahora, sabemos y hemos escuchado mucho tiempo, sabemos que Dios cree en nosotros, y en lo que Dios cree realmente no es que Dios crea en nosotros el 100%, sino que Dios cree en lo que Él te dio. Dios cree en lo que depositó en vos, Dios cree en lo que puso en cada uno de nosotros. Entonces el asunto está en que si yo agarro todo eso que Dios me dio y comienzo a creerle a Él y comienzo a usarlo alineado con lo que Él me dice, entonces ahí es donde todo comienza a funcionar. Cuando lo que yo creo en Dios y Dios cree y comienzo a actuar en lo que Él me llamó, es ahí a donde todo se une y comienza a funcionar. No es que Dios cree todo lo que yo soy, porque muchas veces mi corazón es engañoso y mi corazón tiene otras intenciones. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice, hablando Jesús, dice, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. O sea, había mucha gente que decía, Señor, yo creo en vos, Señor, yo creo que sos el Mesías, Señor, yo creo que sos el Hijo de Dios, pero el Señor conocía sus corazones. Entonces había cosas en las que ellos no podían confiar, no podía descansar en todas las personas, no podía descansar en todo aquel que le decía, yo te creo. Porque el Señor conocía sus corazones. Entonces esa palabra no se fiaba, indica que Jesús no creía en todo lo que había en ellos, porque la fe que ellos hablaban o decían tener no era una fe correcta. Su corazón tenía otro tipo de intenciones. Entonces el Señor confía en lo que depositó en nosotros, pero no puede muchas veces manifestar más, porque Él sabe que nosotros no sabríamos qué hacer con eso. Muchas veces le pedimos al Señor que nos bendiga con riquezas, con abundancia, pero muchas veces esa abundancia hace que nos terminemos apartando del Señor. El pastor John Guichot decía que se le había ido muchísima gente de las congregaciones, esto lo conté muchas veces, se le había ido mucha gente de la congregación, y no porque se habían apartado del Señor, no porque estaban en pecado, sino porque eran tan bendecidos que iban a disfrutar de esa bendición. Entonces muchas veces el Señor nos da para ser bendecidos, y esa bendición nos termina alejándonos del Señor. Entonces hay cosas que el Señor no nos puede confiar todavía, porque no estamos listos, no estamos preparados para poder usar o administrar todo eso que el Señor nos quiere entregar. Ahora, el Señor nos va procesando en el camino y nos va enseñando a poder tener todo eso. ¿Sabe que en el lugar en el que nosotros estemos enfocados, en nuestro corazón, en nuestros ojos y en nuestra mente, es el lugar que terminará convirtiéndonos y contemplando al Señor? Si yo pongo toda mi mente, mis ojos y mi corazón en el Señor, es en lo que yo me voy a convertir. Hace un tiempo, unos años atrás,
un psicólogo de la Universidad de Michigan, hizo un estudio y propuso que las personas que pasan mucho tiempo, que muchas veces, a menudo las personas que tienen mucho tiempo en pareja, que viven muchos años en pareja, terminan imitándose las reacciones, las expresiones, los gestos, las formas que hacen con su cara, terminan imitándose el uno del otro. Y el imitarse tanto, por una cuestión de empatía o por una cuestión de afinidad, hace que el rostro se termine pareciendo el uno del otro, que ambos comiencen a tener un parecido en su rostro de tanto imitar los gestos en su cara. Entonces él decía que muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces cuando hay una pareja que está hace muchísimos años y tienen muchísima afinidad, esos gestos que comparten hace que se terminen pareciendo. ¿Nunca vieron parejas que parece que son hermanos? Como decís, este se casó con la hermana o con la prima porque son iguales, y es justamente por esto, es porque se imitan tanto, están tan acostumbrados a hacer lo mismo que sus rostros comienzan a parecerse. Y aunque esto es un estudio de un psicólogo en la Universidad de Michigan, hay algo en la Biblia que habla que es muy similar y está en 2 de Corintios 3:18, que dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El objeto de la atención de nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones tiene la increíble habilidad de formarnos y transformarnos en lo que estamos contemplando. La Biblia dice en el original, no dice que somos transformados de gloria en gloria, sino que dice que somos transfigurados. Nosotros, dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, cuando comenzamos a contemplar al Señor como en un espejo, comenzamos a poner nuestra mirada en las cosas del Señor, comenzamos a enfocarnos en quién es Dios, en realidad somos transfigurados. Transfigurado significa volver a la imagen original, volver al principio. Entonces volvemos a ser, y no estamos hablando de algo físico necesariamente, sino que estamos hablando de algo espiritual, de que nosotros somos y nos convertimos en la imagen de Cristo, porque somos hechos a su semejanza. Somos hechos a su imagen. Entonces, el tener esa afinidad, si me permiten la palabra, con el Señor, el tener esa cercanía con Dios, el tener esa relación con el Señor, hace que mi vida sea transformada. Eso es una conversión. Eso es una verdadera conversión, cuando todo lo que yo soy termina convirtiéndose en Dios. Cuando todo lo que es mi vida, mi vocabulario, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de compartir, mi forma de mirar, mi forma de amar, se convierte en lo que Dios realmente es y lo que Él diseñó para mí. Y todo eso está en nosotros. Lo que pasa es que nuestra imagen fue distorsionada por las cosas del mundo, por las cosas de la tierra. Por eso Pablo dice que yo tengo que poner mi vista en las cosas de arriba. Yo tengo que tratar de enfocarme siempre en lo que es Dios y en lo que Dios dice de mí. El mundo se va a encargar de distorsionar tu identidad, de que vos seas una persona totalmente distinta. Cada vez que pienses en algo que vos no podés hacer, que te es imposible hacer, que no tenés la capacidad de hacer, ese es el infierno mintiéndote y tratando de distorsionar la identidad que Dios puso en vos. De distorsionar todo lo que Dios dice. Ahora, la Biblia dice, como decía hace un rato, que Abraham no dudó del Señor y por lo tanto el Señor no dudó de Abraham. Y fue tanto esto que Dios estaba tan complacido con Abraham que Él mismo tomó el nombre de Abraham y lo hizo parte de su propio nombre. El Señor mismo, Dios mismo, tomó el nombre de Abraham y lo hizo parte de sí mismo. ¿Cómo es esto? Cuando Dios se presenta delante de Moisés en la zarza de fuego, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y parece una frase al aire que la hemos escuchado un montón de veces y que la hemos leído otro montón de veces, pero ¿cuántos de nosotros el Señor puede decir: yo soy el Dios de Pablo, yo soy el Dios de, con mi nombre, con nuestros nombres? ¿De cuántos de nosotros el Señor puede decir e identificarse y decir: yo soy el Dios de, y poner nuestro nombre ahí?
que el Señor se sienta tan complacido con nosotros, de que somos obedientes, de que somos personas que realmente obedecemos a su voz, y el Señor puede decir, esta persona me representa. El Señor podía descansar su nombre en Abraham, porque Abraham era una persona intachable. Abraham fue una persona que marcó la historia. No hay nadie en Medio Oriente que no sepa quién es Abraham. Hasta el día de hoy se pelean por su herencia. Nadie hay en todo Medio Oriente, toda persona que conoce a Abraham, que sabe de la historia de Abraham. Abraham está en los libros de historia, no solamente en la Biblia. Y todo aquel que conoce, no hay nadie que hable mal de Abraham. Tuvo sus errores, en un momento quiso darle una mano al Señor con el tema de la herencia y la nación, y le salió mal, pero aún ese hijo que el Señor le dio estuvo dispuesto a entregárselo de vuelta. Abraham caminó sin ver esa herencia que Dios le dio, porque dice la Biblia que le dijo que iba a salir una nación de él, y era claro que él no iba a ver esa nación, porque formar una nación lleva muchos años, pero él le creyó y caminó y se movió creyéndole al Señor. Entonces, muchas veces como iglesia, no nosotros necesariamente, pero la iglesia de Cristo, muchas veces dejamos mal parado el nombre de Dios. ¿Y cuánta gente hay que se fue lastimada de la iglesia? ¿O cuánta gente hay que dice, si los que van a la iglesia son todos como este, no quiero saber nada? Déjame así como estoy, déjame que me voy al infierno tranquilo, porque si son como este, no quiero saber nada. Entonces, ¿de qué manera nosotros representamos al Señor? ¿De qué manera nuestra comunidad representamos al Señor? Porque el ser cristiano no es invitar a la gente a la iglesia. El compartir al Señor o evangelizar no es invitar a la gente a la iglesia, porque muchas veces somos un desastre, nos escuchan hablando mal, nos escuchan quejándonos, nos escuchan peleándonos con todo el mundo, y de repente nos agarra un momento de espiritualidad y de evangelismo y queremos invitar, pero tenés que venir al Señor, que Él cambió tu vida, va a cambiar tu vida como cambió la mía, y ven tu vida y dicen, este no fue Dios, o si me van a cambiar así, déjame como estoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede decir el Señor de nosotros? ¿O de qué manera nosotros podemos representar al Señor? ¿Realmente el Señor puede decir, yo soy el Dios de, y poner nuestro nombre en ese lugar? El Señor nos ama y cree en lo que Él puso en nosotros. Él cree en lo que depositó en nosotros. Ahora, el asunto es que nosotros hagamos algo con lo que Él depositó. Sabe que el Evangelio se trata en un gran porcentaje en morir a nuestro orgullo, todo el tiempo. En morir a lo que nosotros nos gustaría contestar, en morir a lo que nosotros nos gustaría hacer en nuestra propia justicia, en lugar de dejar que Dios lo haga. Porque sabe que muchas veces oramos al Señor y le decimos, Señor, juzgá esta situación, haceme justicia por esto. Y lo que queremos realmente muchas veces es venganza, que el Señor haga lo que a nosotros nos gustaría hacer o que nosotros no podemos hacer. Y no se trata de eso la justicia del Señor. Sabe que podemos tenerle bronca a muchas personas, pero si nos ponemos a pensar de que el Señor también pagó el precio por esas personas, y podemos darnos cuenta de cuánta paciencia el Señor nos ha tenido a nosotros, de cuántas veces el Señor tendría que habernos destruido y mandado al lago de fuego y azufre, y acá estamos con las oportunidades del Señor, ahí nos damos cuenta de que el amor de Dios es mucho más inmenso. Pero necesitamos aprender a que el amor de Dios es mucho más de lo que nosotros creemos, y que las oportunidades de Dios son mucho más grandes de las que nosotros pensamos que tienen que ser. ¿De qué forma estamos representando al Señor? ¿De qué forma estamos dejando el nombre de Dios? Si bien Dios no necesita que yo lo defienda, pero si yo digo ser creyente, y por el hecho de yo decir que soy parte de la iglesia de Cristo, gente no se quiere acercar al Señor porque me ve a mí, entonces estamos en un problema. Porque en lugar de acercar las personas al Señor, les estoy siendo de tropiezo. Estoy siendo una persona que los aleja del Señor, y ahí es donde yo tengo un problema. Entonces necesitamos examinar nuestro corazón, necesitamos examinarnos en todo lo que somos. ¿Qué tipo de representantes somos? Tenemos que dejar de ser evangélicos para ser parte de Cristo. Necesitamos dejar de ser de una denominación o de un tipo de credo, para ser simplemente hijos del Señor y representar a Dios como lo tenemos que representar.
No ser a un grupo de personas religiosas que se juntan en un lugar a hacer cosas más religiosas todavía, sino que realmente que lo que nosotros hagamos en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, que siempre representa al Señor. Yo represento al Señor en mi casa, represento al Señor en mi trabajo, represento al Señor en la congregación, en donde estudio, en todos lados represento al Señor. Entonces, quizás no esté predicando el Evangelio las 24 horas, pero que la gente sepa que cuando ya no sabe qué hacer con su vida se puede acercar a nosotros. Que la gente sepa que cuando ya no sabe qué hacer con su vida se puede acercar a nosotros y decirnos: ¿podés orar por mí? Porque saben, la gente sabe, la gente conoce. Entonces, cuando ya saben que no tienen más que hacer, cuando se le queman todos los papeles, cuando no tienen más idea de qué hacer, pueden acercarse a cualquiera de nosotros y decir: ¿podés orar por mí? Y nosotros creer en el Dios que tenemos, creer en lo que Dios depositó. No necesitas ser pastor ungido, apóstol, arcángel o querubín para poder orar por una persona. Necesitas creerle al Señor y creer en lo que Él depositó. Dice la Biblia que las señales seguirán a los que creen, no a los pastores. Las señales seguirán a los que creen. El Señor está en nosotros. Es aprender a escuchar su voz y aprender a conectarnos con Él en todo momento. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y yo oro, Espíritu Santo, para que no sean palabras de hombres simplemente, sino que todo lo que ha salido del corazón del Padre pueda ser impartido en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra, Señor, sea recordada, Dios mío, en nosotros cada día. Que puedas traer, Señor, la conciencia de lo que realmente esto representa y lo que tú nos has dicho, Señor. Que podamos, Señor, como tus hijos, dejar bien tu nombre, Señor. Que podamos, como tus hijos, Señor, representar de la mejor manera a Cristo, representar de la mejor manera a la iglesia, Señor. Que no querramos, Dios mío, mostrarnos como religiosos, como espirituales, Señor, sino realmente poder hacer lo que tú nos mandes a hacer, Señor. No mostrarnos más espirituales que otros, Señor, o que oramos más que otros, sino que simplemente podamos, Señor, hablar tu verdad, que simplemente podamos hablar lo que tú nos digas, Señor. Dios mío, y que podamos ser luz, Padre, como tú nos has llamado casa de luz, que podamos ser luz, Señor, en medio de esta nación, Padre. Que podamos bendecir, Señor, que podamos, Dios mío, hablar y transmitir de tu paz, que podamos hablar de nuestra boca lo que tú estás diciendo, en el nombre de Jesús. Porque sabe, hermano, que no necesitas saberte la Biblia completa, ni necesitas memorizarte toda la Biblia para poder hablar del Señor. Evangelio tiene que ver con buena noticia, pero no con cualquier buena noticia. La palabra evangelio en lo que es la milicia es una palabra griega, tiene que ver con victoria. Se hablaba de evangelio, se hablaba de buena noticia en un contexto de victoria. Entonces, cuando yo hablo de una buena noticia, cuando yo predico el evangelio, cuando yo hablo del Señor, lo que estoy contando es una noticia buena de victoria, de la victoria que obtuve en el Señor, de la victoria que el Señor obtuvo por mí, de las victorias que yo puedo obtener cada día estando tomado de la mano del Señor. Y eso es lo que tenemos que predicar, las victorias que obtenemos cada día, cada vez que el Señor hace algo, cada vez que el Señor te bendice, cada vez que el Señor te da una respuesta. Esa es una palabra para que vos puedas compartir, esa es una palabra para que vos puedas ministrar a otros, que puedas hablarles a otros y que la gente pueda aprender a creerle al Señor, porque de esa manera viene la fe, de mostrar lo que funcionó en mi vida, de lo que el Señor ya hizo en mi vida, no de decirle a la gente versículos de memoria, porque eso simplemente es letra, si yo no lo hago a través del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar en el Señor y poder compartir toda la palabra, todo lo que el Señor nos habla, todo lo que el Señor nos muestra, todo lo que el Señor nos enseña, poder transmitirlo a los demás, cada bendición, cada testimonio. Por eso es importante testificar, porque mis testimonios fortalecen, mis testimonios hablan de fe, mis testimonios hablan de la victoria en Cristo.